Bienvenido, bienvenida a otro estudio más de la Palabra de Dios. Y hoy nos concentraremos en el capítulo 7 del libro de Isaías, cuando otro rey aparece en escena. Esta vez, el protagonista es el rey Acaz, nieto de Usías. Su reinado lleva a la nación a las abominaciones realizadas por las naciones circundantes. Fue una época muy difícil, casi no había diferencia entre israelitas y paganos. Y cuando los reyes de Aram e Israel hacen la guerra contra su nación, Acaz está tan abrumado por el miedo que el Señor le envía un mensaje a través del profeta Isaías para animarlo a confiar en Él. Los planes de esas naciones no tendrán éxito. Pero Acaz necesita creer. De lo contrario, no verá la liberación de Israel por parte de Dios. Y en este estudio lo dividiremos en 3 secciones. El desafío del rey Acaz. Número 2, el Señor cuida al rey Acaz. Y número 3, esperar y mirar en silencio. Y Dios llevó al infiel rey Acaz a circunstancias en las que tuvo que tomar una decisión muy difícil. ¿Creer o no creer? Esta era la cuestión. Y aunque el Señor le ofreció darle cualquier señal que se le pudiera ocurrir, se negó a permitir que Dios le mostrara una razón para creer. En cambio, eligió como amigo al rey de Asiria, un pagano, que estaban listos para destruirlos. Bueno, vamos a esta lección que hoy nos habla de los peligros que debemos evitar y cómo escuchar la voz de Dios es el camino más seguro. En un momento más regresaré. Comenzaremos con este corto versículo de Isaías capítulo 7, versículo 9. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Palabras muy claras, ¿verdad? Un sábado, Connie y Roy estacionaron frente a su casa al volver de la iglesia. Una gallina pigmea pasó volando frenéticamente frente a ellos por el jardín. Algo andaba mal. Se suponía que las aves domésticas debían estar a salvo en su corral, pero habían salido. Y tras una investigación rápida, descubrieron que estaban en medio de una tragedia. Resulta que Beethoven, el perrito del vecino, también había escapado de su patio y estaba al lado del estanque sosteniendo a Daisy con la boca. Ahora, Daisy era una hermosa gallina ponedora con suaves plumas blancas en la cola. Connie trató de rescatar a Daisy, pero ya era demasiado tarde. Su preciosa mascota, ahora con el cuello destrozado, pronto murió en los brazos de Connie. Ella se sentó llorando en el patio, sosteniendo el ave muerta. Había otra mascota que estaba profundamente conmovida. Resultó que ser un pato alto y blanco llamado Wildesworth. Vio que Connie sostenía a Daisy y al parecer supuso que ella la había matado, por lo que en las semanas siguientes, cada vez que Wildesworth veía a Connie, él la atacaba brutalmente, pellizcándola dolorosamente con su fuerte pico. ¿Sabes que a veces es difícil determinar quiénes son tus amigos o enemigos? Hoy consideraremos a un rey de Judá que también tuvo este problema y trataremos de entender por qué se equivocó en sus decisiones. Veamos el marco de la crisis aterradora que enfrentó el rey Acaz al principio de su reinado. Y para eso recurriremos al registro del libro de los reyes. En el libro segundo de Reyes, capítulo 15, capítulo 16, leemos lo siguiente y nos dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre. Y reinó en su lugar Acaz su hijo. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Bueno, ahora vamos a nuestro texto en Isaías, capítulo 7, versículos 1 y 2. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel,
subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Bueno, resulta que el reino norteño de Israel, Efraín, y el de Siria, Aram, se unieron en contra el país más pequeño, que era Judá, la nación más pequeña que estaba al sur. Y cuando esto sucedió, cuando Judá estaba debilitado por los ataques de los edomitas y los filisteos. O sea que estaba en una situación muy vulnerable. En lo pasado Judá había luchado contra Israel. Había guerra entre el mismo pueblo de Dios, Israel en el norte, Judá en el sur. Pero ahora la alianza entre Israel y Siria presentaba un peligro abrumador. Y al parecer Israel y Siria querían obligar a Judá a participar con ellos de una colisión contra el extraordinario poder de Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, llamado Pul, en 2 Reyes 15-19, quien seguía amenazándolos con su imperio en expansión. Israel y Siria habían dejado de lado su larga lucha mutua en vista de un mayor peligro. Si lograban conquistar a Judá e instalar un gobernante títere allí, podrían usar sus recursos y su mano de obra. Ahora, ¿cuál fue la solución de Acaz cuando su mundo se estaba desmoronando? Su nación se estaba desmoronando. Aquí está, 2 Reyes, capítulo 16, versículos 7 al 9. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de Israel, envió al rey de Asiria un presente. Y la atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. Ahora vamos a ver qué nos dice el libro de las Crónicas, 2 de Crónicas 28-16. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que lo ayudasen. En lugar de reconocer que Dios era el único amigo que podía rescatarlo a él y a su país, Acaz trató de hacer buenas relaciones con Tiglat-Pileser, o Tiglat-Pileser III, el enemigo de sus enemigos. Y el rey asirio con gusto accedió a su pedido de ayuda contra Siria e Israel. Ahora, Tiglat-Pileser no solo recibió un rico soborno de Acaz, sino también tuvo una buena excusa para tomar rápidamente a Siria. Y el poder de la alianza sirio-israelita se rompió. A corto plazo parecía que Acaz había salvado a Judá. Sin embargo, esta acción por parte de Acaz de no consultar a Dios no debería sorprendernos, porque había sido uno de los peores reyes que gobernó Judá hasta ese momento. Y cuando leemos acerca de cómo era Acaz, llegamos a entender por qué reaccionó ante el peligro como lo hizo. Se valió del brazo humano en lugar de depender de Dios, como lo había hecho siempre. ¿Qué lección podemos extraer a nivel personal? Si no estamos obedeciendo al Señor ahora, ¿qué nos hace pensar que tendremos fe para confiar en Él cuando lleguen las verdaderas pruebas? O como lo dice el profeta Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballo? Y si en la tierra de paz estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Es que, amados, las crisis aceleran la dirección en que una persona va. Y ahora, mientras Acaz pesaba sus opciones políticas para enfrentar la amenaza de Israel y Siria, Dios sabía algunas cosas que el rey no sabía, porque Dios siempre sabe más que nosotros. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Por un lado, fue Dios quien permitió que le sobrevinieran problemas para disciplinarlo y hacerlo volver en sí. Además, aunque pedir ayuda a Tiglat-Pileser III parecía lógico y atractivo desde el punto de vista humano, Dios sabía que pondría el reino davídico de Judá bajo un dominio extranjero del que nunca podría recuperarse. Y los riesgos eran asombrosamente altos. Entonces, el Señor envió a Isaías a interceptar al rey, aparentemente cuando estaba inspeccionando el suministro de agua de Jerusalén en preparación para un asedio.
con la intención de persuadirlo de que no consultara al líder asirio. ¿Por qué dijo el Señor a Isaías que llevara a su hijo Sear-Jasub con él, justamente para esta entrevista? Veamos ahora en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y Acaz se sorprendió cuando Isaías lo saludó y le presentó a su hijo llamado, ¿cómo? Un remanente volverá. Eso es lo que quería decir el nombre de este chico. ¿Remanente de quién? ¿Volverá de qué? Debido a que el padre del niño era profeta, el nombre sonaba como un mensaje ominoso de Dios acerca de gente que era llevada en cautiverio. ¿O se trataba de volver a Dios en el sentido de arrepentirse? Bueno, el mensaje de Dios a Acaz era: significa lo que tú hagas que signifique. Él quiere saber qué significa el nombre de este muchacho. Si es la destrucción que se avecina, o será que tenemos que arrepentirnos. Y Dios le dijo: significa lo que tú hagas que signifique. Arrepiéntete de tus pecados o irás en cautiverio, y del cautiverio regresará un remanente. La decisión es tuya. Ese es el mensaje de Dios. Y ahora, ¿cómo abordó el profeta Isaías la situación con el rey? Versículos 4 al 9. Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra la ciudad y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Bueno, la amenaza ahora de Siria e Israel pasaría y Judá se salvaría. Eso es lo que el profeta dijo. Las potencias que a Acaz le parecían enormes volcanes humeantes, resulta que a la vista de Dios eran solo 2 carbones de tizón que humeaban. No era necesario que Acaz pidiera ayuda de Asiria. Absolutamente no. Pero él no podía ver más allá. Él miraba el aquí y el ahora, no al Dios que todo lo ve y tiene el mundo en su control. Y para tomar esta decisión correcta, Acaz necesitaba confiar en el Señor y en sus promesas, pero esto es lo que le faltaba. Necesitaba creer para poder permanecer, como les dijo: si crees, permanecerás. Creer y permanecer, 2 palabras que provienen de la misma raíz hebrea, de donde viene la palabra verdad, lo que es confiable, y de la palabra amén, que es afirmar lo que es verdadero o confiable. Acaz necesitaba estar seguro para asegurarse, necesitaba confiar para ser confiable. Presta atención a la última parte de Isaías 7:9. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Pregunto, ¿por qué tener fe y creer son tan importantes para permanecer? ¿Permanecer en qué? ¿Cómo se aplica este principio en la vida de cada uno de nosotros como cristianos? Bueno, tristemente Acaz no respondió al llamado de fe de Isaías. Entonces, misericordiosamente, Dios dio otra oportunidad al rey, diciéndole que pidiera una señal, ya sea de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Esta es una de las mayores invitaciones a la fe que se haya dado a un ser humano. A diferencia de las loterías o las rifas, Dios no impuso restricciones con letra chica, diciendo, bueno, en letras pequeñitas lo que sabemos que a veces es lo más importante. Dios ni siquiera limitó su oferta a la mitad de su reino, como lo hacían los gobernantes humanos cuando alcanzaban el umbral máximo de su generosidad. Dios estaba dispuesto a vaciar todo el cielo y la tierra para un rey malvado si tan solo creía. ¡Qué misericordioso es el Señor! ¿Cómo lo ha sido contigo y conmigo durante tanto tiempo? Si tan solo creía.
Como señal, Acaz podría haber pedido una montaña de oro o tantos soldados como granos de arena hay en el Mediterráneo. Y aquí está Isaías 7:12. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. ¿Por qué respondió Acaz de esta manera? A primera vista la respuesta de Acaz parece piadosa y respetuosa. No pondría a Dios a prueba, como lo habían hecho los israelitas siglos antes, durante su peregrinaje por el desierto. Pero la diferencia era que Dios invitó al rey a ponerlo a prueba. Le hubiese agradado que aceptara su regalo tremendamente generoso. No pondría a prueba su paciencia. Pero Acaz ni siquiera estaba dispuesto a permitir que Dios lo ayudara a creer. Cerró totalmente la puerta de su corazón para no dejar entrar la fe. Versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? ¿Qué está diciendo aquí Isaías? Isaías recalca que al negarse a poner a Dios a prueba, aparentemente para evitar cansar a Dios, efectivamente Acaz cansó a Dios. Pero el aspecto más preocupante de este versículo es el hecho de que aquí Isaías se refiere a mi Dios, en claro contraste con Isaías 7:11, donde el profeta le pidió al rey que pidiera una señal de Jehová, tu Dios. Y cuando Acaz rechazó el ofrecimiento divino, rechazó que Jehová fuese su Dios. Amados, así es de sencillo. ¿Cuántas veces estamos negando al Señor, verdad? Es lo que hacemos cuando Dios nos dice: mira, pruébame. ¿Y qué tal en cuanto a nuestros diezmos y ofrendas? Pruébame. ¿Qué tal en esta crisis? Pruébame. Y seguimos por nuestro camino, valiéndonos las manos humanas y desconfiando aún de lo que Dios nos ofrece. Pero resulta que ahora él se apartó de Dios y Jehová ahora es el Dios de Isaías, pero no el de Acaz. Terrible. Hermanos, esto conmueve hasta los huesos. Por eso pregunta: ¿qué nos enseña esta lección acerca del día cuando la paciencia y la voluntad de Dios para darnos la salvación a todos se acabe? ¿Qué nos dice también acerca de la ceguera y la dureza del corazón humano cuando no se rinde completamente uno al Señor? Al final, incluso si Dios le hubiera dado a Acaz alguna señal que él hubiese deseado, ¿crees que acaso hubiese creído? No, amados. Por eso las crisis aceleran la dirección donde la persona va. ¿Qué más pudo haber hecho Dios? ¿Qué más puede hacer Dios por ti, por mí en este momento, si seguimos endureciéndonos? Por eso hay una pregunta, amados, que ni el mismo Dios puede contestar. Permanece en silencio. Tú has escuchado tal vez los temas evangelísticos o el título que algunos evangelistas ponen, la pregunta que el Dios Todopoderoso no puede contestar. Sí, Dios es todopoderoso, pero hay algo incomprensible en el cual el cielo y Él permanecen en silencio, porque es algo incomprensible para Dios y los ángeles. Y está en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No queda sino una sola opción que está en Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El ofrecimiento de una señal, ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto, no conmovió a Acaz. Entonces, cuando Dios afirma que Él mismo dará una señal, suponemos que ésta tendrá dimensiones asombrosas, que solo la imaginación divina puede concebir. Y aquí está la señal divina. Acaz no aceptó una señal de Dios, ahora Dios mismo da una señal. Y esta tiene que ser contundente. Versículo 14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahora quiero comparar esto con otros versículos. Isaías capítulo 55, versículos 9 y 1 Corintios 2:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para darnos la presencia de Dios con nosotros. Jesús es la solución para el problema humano y estaba representado por el corderito que moría, símbolo del Cordero de Dios, el mayor regalo del cielo. Y al igual que el nombre de los hijos de Isaías, Sear Jasub, un remanente volverá, el nombre Emmanuel tiene un significado y es literalmente Dios con nosotros o con nosotros Dios. Pero la traducción comúnmente aceptada, Dios con nosotros, pasa por alto algo importante. Al igual que con otros nombres hebreos de este tipo que carecen de verbos, se debe proveer el verbo estar, ¿verdad? Porque no se expresa allí en hebreo. Entonces, Emmanuel bien puede ser traducido, Dios está con nosotros. Así como el nombre de Jesús en griego y abreviado del hebreo Joshua o Josué significa el Señor es salvación. El nombre Emmanuel es una promesa encapsulada que se cumple. Dios está con nosotros. Dios ahora, un hijo vendrá a dar la solución definitiva al problema del mal. El tuyo, Rey, el de tu generación que sigue, el de todas las generaciones hasta el fin de los siglos. Él va a estar con su pueblo. Amados, no hay mayor seguridad y consuelo. Dios no promete que su pueblo no sufrirá dificultades ni dolor, pero promete estar con él. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nos preguntamos, ¿dónde estaba el Señor cuando los babilonios arrojaron al fuego a los 3 amigos de Daniel? Estaba con ellos. ¿Dónde estaba el Señor durante el tiempo de angustia de Jacob cuando luchó hasta el amanecer? En los brazos de Jacob, lo más cerca que pudo llegar. Aunque tenemos la promesa de que Dios está con nosotros, pregunto, ¿cuál es la diferencia si aún enfrentamos terribles pruebas y sufrimientos? ¿Cuán bien nos hace saber que contamos con su presencia? No estamos solos, amigos. Hemos sido comprados por precio. Pertenecemos al Señor por 3 razones: por creación, por redención y por sustentación. Antes que tú y yo hayamos nacido, ya fuimos comprados por Jesús. Eso significa cuánto tú y yo valemos por Él, para Él. Dios nos ayude a reconocer que su presencia es real, pero tenemos que elegir andar con Él. Repasemos ahora para finalizar. Número 1. El rey Acaz junto con su pueblo enfrentaron algunos desafíos severos mientras evaluaban el riesgo de guerra con la alianza sirio-efraimita. A veces la vida nos pone en situaciones que nos amenazan, ¿verdad? Y pregunto, ¿qué pasos importantes o prácticos debemos seguir para afrontar mejor esas circunstancias? Yo no encuentro otro, amados, que ir a las promesas de Dios. En mi Biblia de estudio, que no es esta, sino otra que la tengo subrayada, la tengo marcada en color amarillo, 3.573 promesas. Y estoy encontrando algunas más, porque las promesas son apoyo poderoso de mi fe. ¿Qué podemos hacer en forma práctica? Clamar al Señor. Y el Señor nos va a hablar por su palabra. Ahora, cuidado, hermanos, con esto de que hay muchos que dicen, el Señor me mostró, el Señor me dijo. Hermano, yo eso lo tomo a veces con pinzas porque, ¿sabes? Dios no te va a enseñar más o mostrar más de lo que está aquí en su palabra. Si tú no estás dispuesto a ir a su palabra primero para que Dios te hable, ¿cómo puedes pretender que Dios me habló y me dijo? Cuidado con eso, porque a veces llegamos a conclusiones erróneas. Dios nos habla por su palabra. Esta es la palabra de Dios y Dios ha hecho provisión para cada circunstancia porque este es el manual del fabricante. Este libro nos ayuda a avanzar por terreno seguro. Número 2. En la segunda parte exploramos el cuidado particular de Dios al satisfacer las necesidades del rey Acaz. Él se apartó, pero Dios no se apartó de él. Dios seguía buscándolo. Y el Señor envió a su mensajero al encuentro del rey en el camino del campo del lavador. Y lo envió con su hijo, que significaba justamente un mensaje de que un remanente volvería.
¿Qué lecciones podemos aprender de este episodio? Dios está enviando los mensajes vez tras vez, vez tras vez. No seamos rebeldes. Y en la tercera sección aprendimos cómo Dios anima al rey a confiar no en las cosas materiales, sino en su ayuda. Sus palabras al rey son: mira en silencio, aprende en silencio, espera en el Señor. Yo pregunto, ¿cómo es compatible estas palabras con el consejo de Elena de White, que está en El Camino a Cristo, página 122? Dice: ¿podéis estar perplejos en los negocios? Vuestra perspectiva puede ser cada día más sombría y podéis estar amenazados de pérdidas, pero no os descorazonéis. Confiad vuestras cargas a Dios y permaneced serenos y alegres. Pedid sabiduría para manejar vuestros asuntos con discreción, a fin de evitar pérdidas y desastres. Haced todo lo que esté de vuestra parte para obtener resultados favorables. El Señor Jesús nos prometió su ayuda, pero sin eximirnos de hacer lo que esté de nuestra parte. Si confiando en nuestro ayudador hemos hecho todo lo que podíamos, aceptemos con buen ánimo los resultados. Dios permita que nuestro edificio esté sobre sólido fundamento, la roca de los siglos que es Jesús y su palabra. Oremos. Padre Celestial, a repasar la historia. Hace 27 siglos, algo terrible pasó que podía haber sido diferente. Uno de tus líderes no confió y fue grande la ruina. Todo el pueblo sufrió. Hoy, llegando ya al final de la historia, cuando el regreso de tu Hijo Jesucristo es inminente, y al ver las cosas que han pasado, que han ocurrido, no queremos repetir la triste historia, sino que queremos confiar en ti, avanzar por fe en lo que tú nos has dicho a través de tu palabra y a través de tus profetas. Especialmente tú profetizas para este tiempo final, así como Isaías fue el profeta para ese momento con mensaje específico. Gracias te damos por no dejarnos solos, por ser Dios con nosotros, por estar con nosotros hasta el fin. Queremos estar contigo todo el tiempo, en comunión contigo. Que tú nos hables por tu palabra, nosotros en oración, y que eso nos lleve a contar a otros del gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado nuevamente el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, en el viaje de la vida en el cual todos vamos, todos transitamos, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.